Buenas tardes, estimados hermanos y amigos de todo el mundo. En esta tarde nos queremos dirigir a nuestros oyentes en los 4 continentes de habla hispana. El mensaje que tenemos para hoy se titula La biografía de Juan. Vamos a inclinar el rostro y les invito a todos los que puedan orar para que nos dirijamos al cielo con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta hora porque tú nos permites un nuevo día y nos permites incursionar en tu santa palabra. Te pedimos que tú nos dirijas y que tú nos guíes en el estudio de la misma, a tal punto que podamos ser lo más específico posible y que nuestros oyentes puedan comprender lo que otros han escrito de la biografía o la vida de este discípulo que se llama Juan. Gracias, Señor, porque hoy estamos nuevamente dispuestos a escuchar tu voz, porque anhelamos hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche, en esta tarde, vamos a analizar la vida de Judas, de Juan, el más joven de los discípulos que el Señor Jesús llamó. Tendría unos 16, 17 años cuando fue llamado junto con su hermano. El hermano de él era el que escribió uno de los últimos libros de la Biblia. Y entonces vamos a aprender de Juan. Vamos a ir a la maravillosa historia acompañada con los relatos bíblicos de lo que estos caballeros han hablado acerca de Juan. Vivió una vida extraordinaria. Fue el único de los apóstoles que murió de avanzada edad y por causas naturales. No, ninguno de los apóstoles murió de la forma como murió Juan. Hablo del apóstol del amor, hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Juan fue parte del círculo íntimo de Jesús y tuvo un papel importante en la iglesia primitiva. En sus escritos menciona más de 80 veces la palabra amor. Aparte de eso, el evangelio que Juan escribió es catalogado no como un evangelio sinóptico, como lo son Mateo, Marcos y Lucas. El libro de San Juan es catalogado como un evangelio
teológico. Más de 80 veces escribió sobre el amor y sus contemporáneos dieron testimonio de que fue un hombre cuyo mensaje aceptaba constantemente al amor por el prójimo y era un apasionado por la verdad. Sin embargo, este gran hombre de Dios, comprometido con la verdad y mensajero del amor, no fue siempre así. Tuvo que aprender a equilibrar lo que creía sobre la voluntad de Dios, de la verdad y cómo aplicarla. El discípulo intolerante e inmaduro lo catalogan algunos como el discípulo que era intolerante. Para nosotros es común hablar de Juan como el gran apóstol y fiel discípulo del Señor, capaz de tener un lente impresionante para describir varios episodios de la vida de Jesús en su evangelio. Conoce lo suficientemente a la iglesia como para hablarle directo al corazón en sus cartas y a la vez en medio del sufrimiento, traer esperanza por medio de la revelación de los eventos futuros en el libro de Apocalipsis. En la iglesia de Patmos, ni aquel pastor de la iglesia de Éfeso y supervisor de las iglesias de Asia Menor, mucho menor el apóstol del amor. La descripción de las características del joven discípulo en los evangelios es sorprendente las pocas veces que interviene. Se le ve junto a su hermano Jacobo comportándose como intolerantes, violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. Juan muestra estas malas cualidades varias veces, como cuando deseó consumir con fuego del cielo a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús cuando se dirigió a Jerusalén. Él le dijo: Señor, oremos como oró Elías en Lucas 9:35-34, para que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos. O cuando trató de hacer tráfico de influencia al enviar a su madre a pedirle al Señor posiciones privilegiadas. Eso lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 20, 22, y Marco 10, 35-38. Señor, permite que mi hijo esté a la derecha y que el otro esté en la izquierda. En otro relato, Juan le confiesa a Jesús que había visto a uno ministrando en su nombre y se lo prohibió, mostrando una actitud sectaria. Es impresionante lo que Lucas 9:40 destaca
de este caballero. Todos nosotros corremos el riesgo de caer en la trampa donde, debido al deseo de defender la verdad, nos olvidamos del amor. Juan era apasionado por la verdad desde el principio. Quizás querer estar cerca del corazón de Jesús sea un reflejo de su deseo por conocer cada palabra que salía del Maestro. Pero su mayor fortaleza lo había llevado al fracaso. Por ello, se le ve siendo intolerante y juicioso. Su problema era la falta de equilibrio, lo que le causó muchos problemas. Era una grieta de carácter que debía ser transmitida o transformada. El doctor John McToole nos dice al respecto: una persona de equilibrio es inestable. Una persona fuera de equilibrio es inestable. La falta de equilibrio en el carácter de un individuo es una forma de intemperancia. Es falta de autocontrol y eso es un pecado. Es en sí mismo, por eso es peligroso empujar algún aspecto de la verdad o una cualidad de carácter al extremo. Todos nosotros corremos el riesgo de caer en esa trampa, donde, debido al deseo de defender la verdad, nos olvidamos del amor y nos volvemos intolerantes, extremistas. Esto resulta muchas veces en daños y enemistades y en una mancha para el Evangelio. Ahora vamos a ver la transformación de Juan, del discípulo amado que Jesús le dio ese nombre, a pesar de las grietas en su carácter. Jesús no dejó a su discípulo amado, a quien también llamó hijo del trueno en Mateo 3:17, Boanerges, hijo del trueno. En este estado de carácter fallido, Juan estuvo con él, maestro, por 3 años. Durante ese periodo, Cristo trabajó su carácter. La exposición de Juan, el evangelista, surtió el efecto preciso. Fue santificado no solo al conocer el mensaje del evangelio, sino al verlo en persona. San Juan 1:14 leemos. San Juan 1:14. Nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese corazón
ambicioso y egoísta, impaciente y desequilibrado, fue transformado por aquel cuya sangre fue derramada en la cruz ante los ojos del mismo discípulo. De hecho, colgando en la cruz, Jesús delegó en mano de Juan la responsabilidad de cuidar de su madre, dándole un voto de confianza, sabiendo que extendería a ella el amor que él había recibido. En San Juan 10:26, Jesús le dijo: Hijo, he allí tu madre. Y a María le dijo: Madre, he allí tu hijo. Y desde aquel momento recibió a María en su casa como su madre. Al comienzo, Juan fue el candidato más improbable para ser llamado el apóstol del amor. Sin embargo, logró el equilibrio. Su segunda carta, San Juan, segunda de Juan, nos da un vistazo de su aprendizaje. Se dirige a la señora elegida y a sus hijos así: a quien amó en verdad, versículo 1, a causa de la verdad, el versículo 2, rogando que nos amemos unos a otros, el versículo 5. El reino requiere gente apasionada, osada y comprometida con la verdad, pero se necesita el equilibrio del amor. Se cuenta que ya siendo anciano y sin capacidad para moverse por sí mismo, mantenía en sus labios el mensaje: ámense unos a otros. Y cuando le preguntaban por qué repetía lo mismo, respondió: eso era suficiente para cumplir el mandamiento del amor. Ámense unos a otros. Lo que aprendemos de esto, la actitud de Juan en sus inicios me recuerda a muchos de nosotros que en nuestra juventud sometimos el error de tener un desequilibrio entre la verdad y el amor. Por ejemplo, hoy muchos han abrazado la nueva forma y las doctrinas de la gracia, pero tristemente no siempre manifiestan gracia al comunicar la verdad de esas doctrinas. Eso es un pecado del que debemos arrepentirnos. El reino requiere gente apasionada, osada y comprometida con la verdad, pero se necesita en cada detalle de la vida el equilibrio del amor, puesto que esto no hace nada indebido. El amor refleja humildad, espera con paciencia, es pronto para perdonar y no guarda rencor, dice Primera de Corintios capítulo 13. Por lo tanto,
La vida transformada de Juan nos habla y nos brinda un gran aliento y estimula a recordarnos que Dios completa su propósito en nosotros, como lo menciona Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Vamos a buscar este libro pequeño, pero que nos ayuda grandemente a lo que menciona la Biblia. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Estoy seguro de que el que empezó la buena obra la terminará, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y formará el carácter de su Hijo en nuestras vidas. Romanos 8, versículo 20. Romanos, encontremos el libro de Romanos en el capítulo 8 y el versículo 20. Romanos 8, 20. Dice así: porque la creación fue sometida a porque la creación fue sometida a la manifestación, no porque por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó con esperanza. Cobra ánimo y sigue cultivando su carácter, sometiéndote a Cristo y preparándote para vivir y prolongar el Evangelio. Mejor confía en aquel que transformó a un hombre común en uno que terminó su vida glorificándole hasta la muerte. Gloria a Dios por su poder para transformar a los hijos del trueno en personas controladas en el amor de Cristo. Mis hermanos y mis hermanas, cuando analizamos la vida, la historia de Juan, como Jesús le llamó y como era conocido el Hijo del Trueno, y luego le conocemos como el discípulo del amor, es impresionante observar que Jesús sabía ya que Juan, aunque empezó hablando del verbo de la vida, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese discípulo joven que escribió su libro allí por el año 90 antes de Cristo, se cree que él es un
uno de los que escribe en sus escritos en el aspecto teológico, el libro de Juan, el libro de Primera de Juan, el libro de Segunda de Juan, el libro de Tercera de Juan, y también Dios lo llama porque fue el único que permaneció vivo para que terminara la historia sagrada a la isla de Patmos, y allí Juan terminó en Éfeso de escribir el libro de Apocalipsis. Es impresionante, como mencionamos la vez anterior, que aunque era joven, inmediatamente Dios realiza un escaneo en la vida de este muchacho, y Dios inmediatamente determinó que Juan podía ser un apóstol que podía permanecer leal y fiel a las enseñanzas. Y hermanos, qué maravilla, qué poder, cómo Juan empezó a escribir el Evangelio según San Juan, que es pura teología lo que encontramos en ese libro. Es diferente a los escritos históricos, diferente a los evangelios sinópticos. Y la pregunta es, ¿cómo pudo hacer Juan para cambiar el estilo? Porque él permanecía conectado su oído con el corazón de Jesús, porque él pasaba tiempo con Jesús. Fue uno de los 3 discípulos o apóstol más cercano, unido a Pedro y a Santiago, que permanecieron unidos a Cristo Jesús, y ellos ascendieron hasta la montaña o el monte de la transfiguración, y Jesús les permitió a ellos ver su gloria en miniatura, y el apóstol Pedro, como era su temperamento, allí le dijo a Jesús, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para Elías, una para Juan, una para Elías, una para Moisés y una para ti. O sea, que ellos también querían quedarse viviendo allí. No sabían lo que pedían, pero Pedro lo pidió. Y qué bueno que aunque no sepamos lo que pidamos, el Espíritu de Dios clama por vosotros con gemidos indecibles. Lo que habéis de pedir no sabe cómo conviene, pero el Espíritu de Dios clama por vosotros con gemido indecible. Y hermanos, qué bueno que Juan entró en ese detalle de ser un teólogo para escribir teología pura que tanto la iglesia y el mundo necesita hoy. Por lo tanto, mis hermanos, cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, estudiamos las cartas y el libro de Apocalipsis, descubrimos que estamos estudiando libros sumamente importantes y difíciles para algunos, pero son libros que están llenos de teología, llenos de amor, están llenos de la presencia y el poder de Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, mis hermanos, sigamos orando y estudiando estos libros que contribuyen a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo
Jesús. ¿Cuántos en esta tarde quisieran pedirle al Señor Jesús que nos ayude a comprender estos libros teológicos? Pueden ser leídos todos, desde San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis, para tener un cuadro completo de esta maravilla de vida como fue Juan, el discípulo amado. Los que conmigo quieran orar, les invito en esta hora de la tarde a que inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos y permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Oremos, oremos. Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracia, te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza, porque tú eres un Dios bueno, porque tú llamas a las personas independientemente de su cultura y también independientemente de su edad. Los llamas porque tú conoces el fin desde el principio. Y Padre, cuando tú nos llamas, definitivamente cuando es un llamado directo del cielo, vamos a permanecer leales y firmes a ese llamamiento divino, a ese llamamiento celestial, y no importa lo que alguna gente piense de nosotros, lo que importa es, si Dios nos ha llamado, seremos discípulos de Cristo Jesús. Padre nuestro, tú sabes que el anhelo nuestro es que tú nos llames para formar parte de ese grupo selecto de hombres y mujeres de todo el mundo que han sido llamados para ser fieles a lo que tú mandas a través de tu palabra. Y Señor, como dice el apóstol Juan, el que dice que te conoce y no guarda tus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando tú vengas, queremos ser hallados como verdaderos, haciendo tu voluntad y andando en tus preceptos. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.